Hola, bienvenidos a Hermética Aplicada, bienvenidos a este espacio. Primero que nada, espero estén muy bien y como siempre darles las gracias porque están acá escuchando y porque se interesan por este tipo de material. Hoy voy a presentarles una idea muy bonita, realmente. No tengo como un guión, no tengo nada escrito. Este es uno de esos episodios en donde me siento a hablar y a compartir las ideas que tengo con ustedes o los pensamientos, se podría decir también como epifanías que voy teniendo a lo largo de este recorrido que estamos haciendo todo, ¿no? Ok, vamos a empezar. Para presentar esto quiero apoyarme de teorías platónicas de este filósofo que era bien abstracto. Era muy abstracto, quizás tomado como por soñador o algo así por muchos otros, ¿no? Pero él plantea esta idea de que las almas siempre nacen con bondad, o sea que la naturaleza de la alma es que el alma es buena, que el alma tiene virtudes y que el propósito de la vida es que nosotros hagamos un viaje introspectivo para reconocer esas bondades del alma. O sea, él propone que el propósito de nuestra vida es reencontrarnos con esa naturaleza almática, que ya el alma nace siendo bondadosa, que ya el alma nace siendo buena, teniendo estas virtudes, y que pues nosotros el recorrido que venimos a hacer es reencontrarnos con estas, ¿no? Y como traerlas al mundo y personificarlas. Obviamente esto siempre hemos hablado aquí en el canal, ¿no? Es como la idea que siempre intento mostrarles, como que el camino hacia la iluminación o como el camino hacia el crecimiento espiritual es esta reconexión o esta recuperación de las virtudes que nosotros ya traemos como por naturaleza. Y sí, o sea, a ver, entonces el recuperar estas virtudes, el reencontrarnos con nuestra verdadera naturaleza es un sendero que es el sendero de la iluminación, el camino hacia la iluminación, pero es un camino que estamos haciendo todos, es un camino en el que todos estamos como participando y andando y construyendo cada uno el suyo, ¿no? Que al final siempre el propósito general es recuperar las virtudes, sanar, y volvernos como una persona de bien, nuestra mejor versión. Esto, por esta razón, yo no veo como separado lo que es el crecimiento personal con el crecimiento espiritual. Yo siento que el crecimiento personal va a llegar a un punto en donde va a ir de la mano con nuestro crecimiento espiritual, aunque no estés haciendo como un trabajo espiritual propiamente, ¿no? Yo siempre recalco esto. Hay personas que ni siquiera conciben o entienden que están haciendo un trabajo espiritual, pero que en el recorrido que están haciendo es lo que se van a ir ganando, ¿no? Ellos mismos se están coronando a ellos mismos y sin siquiera saberlo. No necesariamente tienes que leer el tarot o hacer esto como yo, que me siento aquí y hablo de temas espirituales y esotéricos y todo eso. O sea, yo creo que hasta un programador, un contador, incluso una persona no necesariamente con profesión, una persona que está haciendo lo que le gusta, está siendo guiado por su corazón y tiene esa conexión, está en un camino espiritual, aunque ni siquiera lo sepa. Y esto no le resta mérito, esto no significa que alguien es más espiritual que el otro porque yo sí estoy consciente de lo que estoy haciendo es un camino espiritual. Todos estamos aquí participando y incluso a mí me parece mágico cuando la gente lo hace como por mero instinto, ¿no? Se siente como
que están siendo guiados totalmente así, siguiendo su corazón y esa intuición, y creen en ellos mismos sin siquiera, no sé, haber tomado un libro que les explique como, mira, sí, las virtudes, o haber leído filosofía y todo esto. Entonces esto también reafirma como la idea de Platón, ¿no? Como si el alma guardara esos recuerdos y esas bondades que al final él nos comenta. Platón nos dice que la bondad es como la virtud que te va a hacer salir de la caverna y ver por primera vez la luz del sol, en su alegoría de la caverna. Entonces todo esto es eso, es como el despertar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de despertar, de traer las cosas a la luz del sol, es hacer las cosas conscientes. Y no necesariamente tienes que ser consciente de que estás haciendo esto consciente. Entonces, a ver, a partir de esta idea y de la aletheia, creo que le llama Platón, ¿no? Que es como acercarse a la verdad, recordar quiénes somos nosotros. Siempre se habla, o creo que incluso hasta yo me he ido más por ahí últimamente, o en algunos episodios, siempre se habla de reconocer nuestras sombras. Siempre se habla de reconocer como nuestro ego y de tratar de transmutarlo, que obviamente forma parte del proceso, ¿no? de crecimiento espiritual y de crecimiento personal, como sacrificar ciertas cosas, y para hacer el sacrificio, primero tenemos que reconocerlas, o sea, saber cuáles son nuestras sombras y cuáles son nuestras desvirtudes o nuestros vicios, y eso está muy bien. Pero también hay una parte del crecimiento espiritual que se trata de recordar quiénes somos nosotros realmente. Somos luz y somos sombra, y siento que parte de todas estas enseñanzas que tenemos ahorita van más enfocadas en reconocer la sombra, pero hay una gran importancia en reconocer también la luz. Platón nos dice que cuando tratas, les pejeas o le iluminas a las personas las bondades que tienen, las virtudes que estas personas tienen, ellas pueden reconectar con eso y reconocer eso, y reconocerse así, y también, o sea, descubrir cosas de ellos mismos que no tenían conscientes. Es decir, lo que quiero decir es que las virtudes también pueden estar en el inconsciente. Y si nosotros no reconocemos esas virtudes, si nosotros no nos reconocemos como unas personas bondadosas, como unas personas virtuosas, amables, sinceras, respetuosas, educadas, o sea, todo esto que conlleva y lo que encierra una virtud, pues también es como difícil, porque forma parte, o sea, es como difícil decir en un amplio espectro, me conozco, me reconozco, sé quién soy, porque así como tienes que reconocer tu sombra, también tienes que reconocer tu luz. Y para Platón esto es súper importante. Entonces siempre nos insta es a tratar con amabilidad la otra persona, tratar de recordarles a las otras personas la bondad que hay en sus corazones, o la virtud que hay en sus corazones, ¿no? Y esto le va a ayudar a esa persona como a conectar con eso y a reconocerse de que es así, y de cierta forma va a empezar a actuar también así, siendo una persona con virtud, ¿no? Como, bueno, ya me conozco completamente, sé cuáles son mis luces y sé cuáles son mis sombras. Entonces yo tuve como una especie de epifanía antes de saber todo esto, o en el transcurso. Yo creo que sí, fue como en paralelo, ¿no? En cuando empezamos a estudiar en mis clases de filosofía las doctrinas de Platón, y también como cuando tuve esta especie de epifanía en la que dije, el reconocer nuestras virtudes también es parte de un despertar. O sea, despiertas, traes a la luz del sol esas cosas que tienes dentro de ti que son buenas, y reconocerlas nos va a permitir también crecer en más, o sea, hacer crecer más eso, ¿sabes? Es como, y la luz es tan hermosa, que es tan expansiva. O sea, nosotros estamos viendo
la lista de reproducción de iniciación en el hermetismo estas bondades que tienen los elementos, y entonces la luz es atribuida al elemento fuego y una de sus características es la expansión. Entonces cuando nosotros iluminamos esas partes luminosas de nosotros mismos que tenemos escondidas o que no recordamos o que simplemente nadie nos ha dicho, mira, esto eres tú también, se expande de una manera como que es más abrasiva, y eso te permite también entonces como que lleva luz también a las sombras y a todos esos aspectos del ego, ¿no? que también forman parte de nuestra psique y que están como dentro de nuestra naturaleza humana aquí carnal, donde tenemos el velo, en donde no recordamos quiénes somos. Entonces sí, la idea de este episodio es que también cuando hagan un viaje hacia adentro, cuando hagan un viaje de introspección, reconozcan también las bondades y las virtudes que ustedes tienen, y esto les va a ayudar muchísimo. Es un despertar hermoso. Yo recuerdo que, yo estaba como que doblando la ropa o algo así, y lo supe como, me reconocí como una persona amable, me reconocí como una persona que tiene amor hacia los demás, y fue como tan impresionante que lo recuerdo y me dan como ganas de llorar, y es muy hermoso, y todos tenemos eso dentro, ¿ok? Todos tenemos esas virtudes adentro. Todos los que están escuchando son unas personas virtuosas, son unas personas bondadosas, son amables, son compasivas, comprensivas, ¿ok? Y también tienen mucha fuerza de voluntad, también tienen mucha determinación. Que nadie les haga creer que son unos flojos, que nadie les haga creer que están perdidos en la vida. No, todos estamos en un viaje, y mi propósito con esto que yo subo y con esto que les comento y que amo hacer y que lo hago de todo corazón es que ustedes se reconozcan así, se reconozcan como unas personas virtuosas, y recuerden quiénes son ustedes y quiénes somos y qué estamos haciendo todos aquí como células de una mente gigante, de un colectivo. Para finalizar, quiero hablar otra cosa. Es que Platón consideraba las virtudes como la bondad, la justicia, la templanza y la sabiduría eran esenciales para alcanzar la verdad. Es decir, él hacía como bastante énfasis en estas virtudes. Y me gusta porque la bondad suele ser como muy femenina, se podría ver muy femenina. No, yo creo que exacto. Viendo estas virtudes como la bondad, la justicia, la templanza y la sabiduría, son virtudes que están como en equilibrio, ¿sabes? Recuerden que yo siempre les hablo como de virtudes femeninas y virtudes masculinas, porque hay unas que son más abstractas y otras que son más físicas, como más de acción. Pero siento que estas están en balance, no tienen como una polaridad, simplemente son uno. Entonces, y pues sabemos también que Dios es uno, ¿no? Entonces, sí, acabo de caer en cuenta. Entonces él dice que trabajar estas virtudes son esenciales para alcanzar la verdad. La verdad para él es la aletheia, el recuerdo de quiénes somos realmente nosotros. Y que al cultivar estas virtudes el alma se mueve, se vuelve o se transforma en más receptiva al conocimiento verdadero y se aleja de la falsedad y la ilusión. Nosotros sabemos que la falsedad y la ilusión es el ego, es el miedo, es todo como las sombras. Nosotros cuando hablamos de acercarnos a la verdad, es acercarnos a Dios, a que todo es amor, a que todo es luz, a que todo es bondad, y que todo lo que está alejado de Él es simplemente una ilusión. No quiero decir con esto que no exista la maldad en el mundo y que no pasen cosas feas, sino que comprender que eso está pasando porque la gente que está involucrada en eso está viviendo en una ilusión y está viviendo en una mentira. Y la verdad es Dios, es que todo es amor y que todo es luz y que todo está bien y que todo siempre ha estado bien. Entonces, es esto, trabajar. Casi todos los filósofos hacían mucho énfasis en las virtudes, y antes de ponerme a estudiar filosofía ya yo había entendido que esto era de esta forma.
O sea, como que las virtudes eran la representación máxima de Dios acá en la tierra y cómo nosotros podíamos experimentarlo y traerlo y encarnarlo. Y bueno, ese fue el episodio de hoy. Creo que ya les dije todo lo que quería decirles. Ay, les mando un abrazo y les mando mucho amor y mucha luz. Reconozcan también sus bondades. Recuerden lo que ustedes han hecho por otras personas. Recuerden lo que ustedes han hecho por ustedes mismos. Recuerden lo que han hecho por otro ser, por un animalito, por una planta. Cuando se preocuparon por alguien, cuando dedicaron tiempo a alguien, cuando fueron amables, cuando dieron un abrazo, cuando esos momentos en los que parecen mínimos y yo creo que a veces hasta se nos hacen normales porque es nuestra naturaleza, pero ahí están y nos están diciendo también cosas de nosotros que no hacemos conscientes. Es nuestra naturaleza, sí, quizás ser bueno, pero hazlo consciente, dale luz para que esa misma luz te ayude también a la batalla con tus sombras y te ayude a transmutar todo ese ego. Y bueno, eso fue todo el episodio. Les mando un abrazo, les mando muchísima luz, muchísimo amor, muchísimos abrazos y besos a todos. Gracias por estar acá escuchando. De verdad estoy muy emocionada que hayan llegado hasta aquí. Esto lo hago con todo el amor de mi corazón. Es un episodio que no tenía planificado, pero que tuve la necesidad de pararme y grabarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Un beso. ¡Mua!